Buenos días a todos, esto es Main News. Espero que se encuentren perfectamente bien. Yo soy Brian Josué y mi compañero en crimen Carlos Armijos, y tenemos mucho que contar. En tiempos de hambruna, los grandes actores parecen presentarse como salvadores de la patria. El 30 de septiembre de este año, el FMI aprobó un nuevo acuerdo económico con el Ecuador de $6.500 millones, un préstamo extendido hasta el 2022. El primer desembolso realizado fue este pasado viernes 2 de octubre, de $2.000 millones. La carta de intención, que son los compromisos a seguir por el Ecuador, especificaron en resumen la catalización de la inversión privada, promoción de transparencia en deudas, reducir el gasto público, la cual debe volver al tope de 57% en relación al PIB para fines del 2015, debido a desde agosto la deuda pública ha sido de 61.40% del PIB, entre otros. Esperemos que con esta nueva financiación, el accionar y la racionalidad de las autoridades puedan al fin cliquear y conectar. La sensación de que todo es manipulado usualmente es correcto. Usualmente aquella sensación viene acompañada con el déjà vu del futuro. Recordemos quién es Diana Tamay, presidenta del CNE, Consejo Nacional Electoral, quien fue enjuiciada en enero de este año por el incumplimiento de funciones, así como por irregularidades en las elecciones seccionales de marzo de 2019, y del mantenimiento de 4 movimientos específicos que no cumplieron con el requisito de firmas, además de darles vida jurídica y otorgarles derechos y obligaciones que no debieron ser conferidos. Entre los movimientos estaban Podemos, del ex prefecto de la SUAY, Paul Carrasco, Fuerza Compromiso Social, parte del correísmo, Libertades Pueblo, de Gary Moreno, el hermano del presidente Lenín Moreno, y Justicia Social. Lo interesante es que el 31 de enero de este año, con 6 votos a favor, la Comisión de Fiscalización no logró aprobar el informe de juicio político contra Tamay. Entre los que votaron en contra fueron Daniel Mendoza, ex asambleísta de la provincia de Azuay, quien ahora se encuentra procesado junto con el ex asambleísta Franklin Calderón, quien el 29 de septiembre testificó en la Corte Nacional de Justicia acerca de la creación del Movimiento Nacional Amigo, a cambio del voto en contra del político de Diana Tamay, a fin de que también pueda asegurar su puesto junto con Mendoza. El intercambio de favores es solo el comienzo de lo que se oculta detrás de aquellas sonrisas que poco o nada tienen que ver con la profunda sinceridad y verdad que una vez cobraron como parte de sus puestos de trabajo. Si la justicia no existiera, la moralidad de la cual profesamos como verdad sería incongruente. Los actos banales se verían normales. Y nadie tendría la capacidad de establecer una verdad que claramente se vería opacada por las demás que ahora se hacen falsas. El día de ayer, el 2 de octubre de 2020, Walter Solís, el secretario nacional del agua, según el comunicado hecho por la Posta, podría sumar otra sentencia más de 8 años por el delito de peculado en el caso de Senagua, o mejor dicho, malversación de fondos. Recordemos que posee otra sentencia de 8 años por el delito de cohesivo pasivo agravado en el caso de sobornos. Esperemos que sus vacaciones en Estados Unidos puedan darle las fuerzas suficientes para enfrentar sus fallas. No son noticias de agrado popular, pero sin duda creo que valen la pena discutirlas, y sin duda la detención del director de la penitenciaría de Guayaquil es una de ellas.
porque la investigación que se realiza por su presunto involucramiento en delincuencia organizada y en el asesinato del israelí Shai Dahan, quien estuvo involucrado a su misma vez con la venta de insumos médicos en la época de la pandemia con Jacobo Bucaram y la familia de los Bucaram, es sin duda un tema bastante controversial que hasta el día de hoy se mantiene y que no se ha logrado realmente llegar a una conclusión. El pasado jueves 1 de octubre de 2020 se detuvo a Héctor Reina, quien ya había sido director de la Penitenciaría del Litoral hasta el año 2014, es decir, este es su segundo periodo. Lo complejo es entender que, a pesar de haber tenido 2 periodos, recién en el año 2020 las autoridades se han puesto a investigar porque básicamente se habían entregado alrededor de $46,000 en sobornos para que el israelí Shai Dahan se le proteja su vida, que era lo único que él quería. Es decir, esta serie de sobornos no debe ser la primera vez que sucede. Es precisamente por lo que se le está investigando, porque piensan que es la cabeza de la organización, obviamente conjuntamente con políticos y personas involucradas en el Ministerio del Interior. Esta noticia es alarmante porque en la pandemia tuvimos una serie de eventos inescrupulosos donde hubo muertes de agentes de seguridad dentro de las penitenciarías, los guardias, hubo muertes inclusive de los PPLs, es decir, una serie de eventos de los cuales no se sabía cómo se organizaban para obtener las armas, cómo se organizaban para obtener teléfonos celulares, para mantener comunicación desde fuera de las cárceles. Entonces, con esta investigación se aspira a tener, no solo entender cómo se maneja la red de las cárceles en la provincia del Guayas, ni en Santa Elena, sino entender a nivel nacional cómo es que los presos tienen armas, ciertos lujos, y quiénes realmente son los que reciben estos dineros para permitirles realizar estas actividades ilícitas dentro de una prisión que se supone ser un centro de rehabilitación social. Sabemos que Donald Trump es un presidente que nunca ha creído en las enfermedades, que siempre lo toma todo como teoría de conspiración y son escépticos con estos temas de la salud, del ambiente, y que son temas que generan controversia en la sociedad civil. Ciertos funcionarios de la Organización Mundial de la Salud, entre ellos María Neira, que es la directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la organización, comenta lo irónico que es la infección del presidente y de su mujer, Donald y Melania Trump, porque siempre a través de los discursos han mantenido un escepticismo hacia esta enfermedad. Por ejemplo, el 27 de febrero del 2020 dicen, va a desaparecer un día, será como un milagro, desaparecerá, es decir, cuando recién empezaba la pandemia. Más o menos el 3 de abril del 2020 argumentaba que las mascarillas son de uso voluntario. Quienes quieran usarlas, pues es coherente, pero él decidía no hacerlo. Y finalmente el 1 de octubre del 2020 manifiesta que su esposa y él se han contagiado de COVID-19. Esta ironía viene acompañada de todos sus detractores, por supuesto, pero también hay quienes han brindado su empatía hacia el presidente Trump, por ejemplo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y a su vez Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte, quienes se puede atribuir que son sus rivales ideológicos, pero realmente en estas circunstancias, quizás por jugada política, han atribuido cierta empatía hacia este problema. En una rueda de prensa el 25 de noviembre del 2020, el presidente Moreno vetó totalmente el Código Orgánico de la Salud. Este es un proyecto legislativo que se ha venido discutiendo por un largo tiempo. Tiene alrededor de 405 artículos y básicamente lo que sucede con un veto total es que la discusión se aplaza del momento del veto
un año más tarde, donde tendrá que discutir la Asamblea y tomar una decisión, y con las 2/3 partes se puede aprobar o no aprobar. Muchas gracias, Carlitos. Y sí, el tema de hoy es el congelamiento de un año más de los 405 artículos referidos en el Código de Salud, el cual fue aprobado con 79 votos a favor por la Asamblea Nacional el 25 de agosto pasado, y que ahora, luego de 8 años de discusión, se ve nuevamente ignorada por el anuncio realizado por el gobierno de Lenín Moreno. El Código de Salud proponía una actualización de la Ley Orgánica de Salud del 2006, así como la anexión de temas que se mantenían sin regulación, como el artículo 208 en relación a los establecimientos que prestan servicios de salud para el tratamiento de personas que padezcan trastornos mentales o adicciones, el artículo 201 sobre la atención de emergencias obstétricas como la prevención de mortalidad materna, hemorragias posparto y sobre todo el aborto, el artículo 196 sobre la reproducción humana asistida, el artículo 193 acerca de la atención en salud sexual y reproductiva, además del aumento de 174 sanciones administrativas a profesionales de la salud del sector público y privado, como por no firmar o pedir consentimiento informados de pacientes, así como también la objeción de independencia del IES. Actualmente es una institución que se mantiene por los afiliados y no tiene recursos públicos, entre otros. El Código de Salud presentado contenía fallas que claramente fueron tomados en cuenta al momento de tomar una decisión. Entre las más destacables fueron la no mención de un accionar ante la pandemia, ni su vigilancia epidemiológica o genómica, la no mención de temas de violencia doméstica, suicidios o estrés, las impresiones de profundidad en problemas estructurales sanitarios, como su financiación o generación de recursos para su ejecución. Bueno, yo quiero comentar un tema más allá de lo evidente y de las explicaciones que han dado las autoridades, entre las cuales se encuentra el ministro Ceballos, el ministro de Salud, donde, lógicamente, como mencionaba Brian, de forma general existen imprecisiones, es decir, definiciones erróneas, no actualizadas. La estructura de salud pública no es clara, sus competencias, sus responsabilidades, inclusive se repiten en la ley de la salud y en el código orgánico. Sin embargo, desde mi punto de vista, me parece que 8 años de discusión, a partir desde el 2012 se empezó a proponer la creación del código orgánico de la salud, porque existen ciertos vacíos en la ley. Sin duda, quizás se lo manejó desde un tema demasiado técnico-científico, lo cual es muy bueno, es positivo. Sin embargo, jurídicamente debería ser comprensible, debería poder ser manejable, es decir, la normativa debería poderse aplicar al ámbito jurídico, y eso es lo que se cuestiona en este código, entre otras cosas, por supuesto. Sin embargo, yo creo que más allá del veto total que se crea el Código Orgánico de la Salud, yo lo tomo como algo más político, como una jugada más estratégica por evitar controversias y por evitar, de la poca popularidad que ya tiene el gobierno, evitar totalmente una anarquía y provocar problemas entre grupos sociales. ¿Por qué? Porque básicamente el veto total, independientemente de la situación del país, se aplaza un año en el cual básicamente la ley no se la trata, se abre paso al debate para otro tipo de códigos, otro tipo de reformas de la ley, y se procede a un proceso de aplazamiento de un año, en la cual la Asamblea discutirá en un nuevo debate y tomarán una votación en las cuales 2/3 partes decidirán su aprobación y no, como lo comentaba. Sin embargo, ¿por qué no lo hacen de esta forma en este momento? Porque
Es decir, ¿por qué no existe un veto parcial de la ley? ¿Por qué no se vetan solo ciertos artículos en los cuales han existido avances y quizás se puedan mejorar a través simplemente de una reforma parcial? ¿Por qué no se lo hace? Porque es un tema controversial, es un tema que ha dividido tanto a la Asamblea como a la sociedad civil. Entonces el gobierno lo que menos quiere es seguir dividiendo, seguir provocando divisiones y enfrentamientos entre estos grupos. El problema no es que se aplace un año y se pueda tomar una decisión. El problema es que, lógicamente, en un año va a haber un nuevo proceso electoral, va a haber una nueva asamblea, va a haber un nuevo gobierno y una serie de reformas que quizás no contribuyan a la aprobación ni a la creación del Código Orgánico de la Salud como su máximo exponente. ¿Por qué? Porque en un año quizás la Asamblea tome en cuenta ciertas cosas que no ve ahora, inclusive la discrepancia entre opiniones, partidos políticos, ideologías, pueda crear que se vete totalmente y se tenga que empezar desde cero. Y hay que tomar en cuenta que empezar un proceso desde cero nos ha tomado 8 años, desde el 2012 hasta el 2020, donde realmente se presente algo formal. Y me parece a mí que de cierta forma es irresponsable, porque cualquier código que se ha aprobado en la historia nunca ha sido perfecto, siempre ha sido objeto de reformas. Por supuesto que hay artículos inclusive que se pueden eliminar, hay mecanismos para hacerlo, pero atribuir un veto total es simplemente que el gobierno se está lavando las manos y decir, yo me enfoco en lo económico, yo me enfoco en lo principal de la pandemia, pero si no, el Código Orgánico de la Salud, el tema de violencia de género, el tema de emergencias obstétricas, se tienen que atender en base a una normativa y en base a un respaldo jurídico que tenga tanto como médicos, como las víctimas, como los pacientes, independientemente de cuál sea su condición. Muy importante lo que mencionas, Carlitos, ya que, bueno, si recordamos lo que decía el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, y la asesora jurídica de la presidencia, Joana Pesantes, argumentaron que el código establecido posee varias imprecisiones de estructura institucional, incompetencias de responsabilidad y que ciertos temas iban en contra de la base laica que posee el país, sobre todo temas como el aborto y la reproducción asistida y sexualidad competente a grupos de LGBTI. Entonces, en este tema, bueno, vamos a discutir, refirámonos un poco más a artículos específicos, ¿no? Entonces, vamos con el artículo 201 de las emergencias obstétricas. ¿Qué piensas tú, Carlitos? De lo que yo tengo entendido, las emergencias obstétricas, sin obviamente el Código Orgánico de la Salud, el que propone que se deban atender con el principio de confidencialidad y obviamente poniendo en práctica el juramento hipocrático que realizan los médicos, se lo realiza porque básicamente si una mujer llega desangrándose, independientemente del motivo, el médico tiene la obligación de atenderla. ¿Cuál es la clave que plantea el Código Orgánico de la Salud? Que esta emergencia, es decir, que no se penalice a la mujer por haber tenido este proceso y que el médico mantenga la confidencialidad del paciente, es decir, que no vaya a las autoridades atribuyendo que es un aborto voluntario, es decir, una serie de cosas que puede llegar a asumir y que no están respaldadas por la ley del momento. Es decir, en otras palabras, si el médico identifica que el motivo ha sido voluntario de un aborto, puede llegar a las autoridades y hacer que la penalicen. Y ese es un tema que las mujeres critican y en cierta forma tienen todo el derecho, porque muchas veces no se sabe si el producto del embarazo ha sido violencia sexual, violaciones, inclusive independientemente de que sea su familia o que sea una persona extraña, pero con este código en específico lo que las mujeres quieren es tener un respaldo jurídico donde sepan que no tienen que buscar un médico clandestino ni buscar clínicas donde realicen estos procesos de forma
escondida y que comprometan su salud, sino que el médico cumpla con el juramento hipocrático, salve su vida y lógicamente si es posible que salve la vida del bebé. En ningún momento este código lo que plantea es decir, se despenaliza el aborto, todas las mujeres que quieran pueden ir al médico, porque eso no plantea, y en eso sí es muy específico. Ahora, que jurídicamente existan quizás ciertos vacíos y se puede interpretar la ley de varias formas, eso es otra discusión, pero en sí la motivación para la creación de este artículo, no, desde mi punto de vista, no tiene nada que ver ni aplica en el sentido de despenalizar el aborto y legalizarlo. Eso me parece que es una concepción errónea y que mucha gente, obviamente que se informa únicamente a través de las noticias o en perspectivas de ciertas personas que son, quizás no son muy seculares, sino que están enfocadas en su religión y que tienen otro tipo de principios, quizás tergiversan las cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado porque este es principalmente el tema de esta conversación, que la gente entienda que puede tener su perspectiva de una u otra forma. Eso no hay que cambiar y eso hay que entender, hay que dejar muy claro. No nos estamos poniendo ni en el puesto de las mujeres, ni en el puesto de los médicos, ni en el puesto de los abogados. Simplemente estamos dando una perspectiva y tratamos de que se entiendan las cosas literalmente como son, pero con un análisis de fondo. Sí, en esto del tema del aborto es algo muy interesante lo que estás diciendo. Es que sí, si es que nos ponemos a analizar qué sería despenalizar el aborto, ¿no? Creo que la primera pregunta que debemos plantearnos es que si todo lo malo debería ser ilegal. Es una pregunta dura, ya que actualmente no todo lo que está malo es ilegal. Algo de lo que una vez dijo Leonard Cohen, era un novelista canadiense. Dijo, por ejemplo, en una masacre hay un lugar decente en el cual estar. Y lo que quiso decir es que en algunas ocasiones no existen las buenas decisiones. No importa lo que hagas, igual estará mal. La pregunta es, ¿cómo llegas al aborto? Por lo que se tiene que diseccionar la estructura de relación sexual entre hombres y mujeres en el mundo moderno. Es deformado, doblado y demente. Un ejemplo claro es que los jóvenes de ahora realizan actos sexuales del uno con el otro, del cual no lo hablan entre sí. Las personas casadas lo hacen, pero claro, es un matrimonio y es diferente. Pero me parece que inmiscuirse en un acto sexual con otra persona de la cual no se lo discutiría antes es como encender un carro sin antes poner el motor. Por lo que la discusión acerca de la legalidad del aborto está comprendida en una discusión más grande acerca de la moralidad del aborto. Y está en una discusión mucho más profunda acerca del correcto o del lugar correcto de la sexualidad y el comportamiento humano. Y para mí es un nivel en el cual el problema debe ser abordado, por el que no creo que seamos una cultura madura y consciente como para tener una seria discusión acerca de la propiedad sexual, en el subsecuente acto de pastillas de control de natalidad o aborto, como lo que se está discutiendo. Pienso que somos tan cínicos como cultura que no somos lo suficientemente sabios como para observar la institución del matrimonio como lo que realmente significa y representa. Representa un lugar en el que las personas pueden enlazar sus vidas y destinos y se vuelven fuertes. Representa un lugar donde las personas pueden ser sinceros y decirse la verdad el uno al otro. Un lugar en el que la sexualidad puede ser apropiadamente integrada en la vida. Y eso es algo ya difícil. Un lugar en el que los niños, al menos en un principio, son puestos como prioridad, como debería ser una vez que existen. Por lo que creo que debería haber una discusión más profunda antes de entrar a la legalidad o no del aborto. Una vez dicho esto, opino que debería haber centros de embarazos y de consulta y acciones políticas. Sabes, lo que me parece interesante es que los países se están volviendo cada vez más pro-vida. Ello se debe a que la tecnología es tan buena que una vez que se ve en el útero de la mujer se puede claramente observar que hay un ser humano ahí.
ya nadie puede decir que no es un ser humano, ya que incluso los grupos pro aborto admiten que existe un ser humano. Pero lo interesante es que dicen que es un ser humano, pero no es una persona. Es un ser humano y debería ser protegido. Pero ahora, pongámonos como lo que tú estabas diciéndonos, Carlitos, pongámonos en el caso de la posible justificación de aborto por violación e incesto. Primero hay que establecer que las violaciones y el incesto se traducen en una gran minoría de porcentaje de casos de abortos. Ahora, si no establecemos que todos los demás abortos o todos los demás casos de aborto son malos, sino que realmente solo casos como violaciones e incesto son los problemáticos, entonces es una excusa, ¿no lo crees? Es una excusa en la que podemos poner a los casos marginales como las violaciones y aplicar para todos los demás casos en el que usualmente se aborta por no querer supuestamente complicar tu futuro. Por lo que desde un principio es un pensamiento falso y erróneo, ya que no podemos justificar casos de abortos en violaciones y automáticamente aplicarlo para todos los demás que no tienen nada que ver con lo establecido en un principio. Yo bien entiendo perfectamente esa parte y creo que estamos de acuerdo, pero creo que el tema de la moralidad va muy ligado, creo que a los valores de cada persona, a las circunstancias que ha vivido, a su círculo social, el ambiente en el que se ha desarrollado y inclusive en su educación y la familia. Es decir, una serie de factores que realmente influyen en la perspectiva que quizás nosotros tenemos. Pero también hay que entender que esta problemática se la maneja desde un ámbito quizás inclusive hasta estadístico, porque, por ejemplo, Amnistía Internacional plantea que el poner fin a un embarazo se ha convertido en algo común. Millones de personas la toman al año y independientemente de que sea una responsabilidad, un tema cultural, o quizás falta de educación y una serie de factores que pueden influir en la toma de esta decisión, el 25% de los embarazos terminan en aborto, no especifica la razón. Entonces muchas veces lo que grupos feministas o quizás personas que han sido víctimas de violencia de género, este tipo de cuestiones, muchas veces discuten la posibilidad de hacer esto para tener ellas su propia decisión, ¿entiendes? Empoderarse en cierta forma, tomando en cuenta la problemática en más estudios y estadísticas. Saben que no hay una diferencia, digamos, significativa quizás en el tema de los abortos, como tú dices, porque realmente la mayor parte de abortos se realizan anónimamente y se realizan clandestinamente porque irresponsabilidad, por estos temas que quizás se puedan controlar a través de la educación y otros procesos sociales inclusive. Pero a mí me parece que, por ejemplo, en Estados Unidos la tasa de aborto de 37,000 personas en estados que prohíben totalmente el aborto imagínate, son 37 de cada 1,000. Y en los países que lo permiten de forma general, en los estados que lo permiten de forma general, son 34, es decir, no hay una variación estadísticamente muy, muy grande. Entonces, yo creo que muchas de las perspectivas que se brindan acerca de este tema es que más allá de los factores sociales que existen, no hay una diferencia significativa y estadísticamente lo plantean de esa forma. ¿Por qué? Porque quizás los 37 a los 34 cae los 37 donde es ilegal, quizás 30 tengan complicaciones de salud, quizás los otros 34 donde se lo permite y hay atención privilegiada y sistemas de salud que realmente financian este tipo de procedimientos, quizás 3, 4 de los 34 que existen tendrán complicaciones, el resto será un proceso clínicamente apropiado y no tendrá efectos secundarios y nada de estos temas, porque básicamente lo que se plantean y que muchos grupos plantean es que penalizar el aborto, ¿qué es lo que hace? No impide que se lo realice. Básicamente lo que crea es, como sucede, por ejemplo, con las drogas. Cuando tú legalizas ciertas sustancias,
no impides que consuman, no impides su compra, su comercialización, su tráfico. Se crea un mercado negro, por supuesto, eso es lo que sucede siempre, un mercado clandestino donde se realiza la transacción y todas estas cuestiones. Pero ¿qué haces? Creas un sistema quizás un poco más inseguro, porque realmente no puedes tener estadísticas, no puedes tener números, porque realmente es un mercado que no manejas, porque para ti es ilegal. Es un mercado que se genera paralelamente. Entonces lo que yo me imagino que o sea, es la aspiración quizás o sea, en relación con este tema del artículo de las emergencias obstétricas, es simplemente evitar que se pongan en riesgo más vidas, aparte de las que ya se ponen en riesgo normalmente cuando existen embarazos complicados y existen abortos involuntarios o problemas de salud de la mujer y involucran otro tipo de factores médicos donde realmente se puede ver afectada la salud de la otra persona. Eso es muy interesante. Claro, se legalizó las drogas en Estados Unidos en varios estados, ¿no? Lo interesante de todo es que después de que se legalizó, desde las estadísticas del año pasado, la primera tasa de mortandad acerca de las drogas ha aumentado, y el primero en estar ahí es por el consumo de drogas, y esto se ve claramente en Pensilvania, en el oeste de Virginia, en New Jersey, en que la primera tasa de mortandad es por medio de las drogas, y son justo en estados en los cuales están legalizados, ¿no? Pero bueno, y algo también de lo que mencionaste es interesante, es que ¿qué pasaría? O mejor dicho, ¿cuál es la pregunta que me sumerge? Es que ¿podríamos estar abordando un accionar en contra de la autonomía de la mujer si somos pro vida? ¿O el estar en una posición de pro vida sería una amenaza para los derechos de la mujer como independiente? Y lo que me parece es contradictorio es que las personas que lo establecen usualmente no se molestan en reconocer el otro lado del argumento, en el que existe un bebé, un ser vivo, los derechos del no nacido de aquel que también es un ser humano, ¿no? Un feto desde la concepción posee valor moral, y si no es así, entonces, ¿cuándo un ser humano desarrolla un valor moral dentro de esta sociedad? ¿Es por medio del primer latido del corazón? Porque gran cantidad de personas viven con marcapasos. ¿Es con el funcionamiento de los pulmones? Creo que no, porque muchas personas poseen pulmones artificiales. ¿Es acaso con el funcionamiento del cerebro? O tampoco, porque los niños en los primeros meses no poseen una actividad cerebral particularmente alta. Entonces la pregunta es, ¿dónde realmente se dibuja la línea de cuándo es o no un ser humano? Porque si se lo hace en cualquier lugar después de la concepción, entonces tiene que explicar por qué no aplicaría para personas que se lo consideraría un ser humano normal que no debería ser matado. Por lo que usualmente se regresa al argumento inicial, en el cual los estándares de pro vida no deberían imponerse sobre la decisión única de la mujer que está embarazada. Y la respuesta es que si establecemos la moralidad como un tema trascendental y en ello la ley moral, entonces la violación de la ley moral de matar a otra persona debería aplicarse. Y si se aplica, es por eso que tenemos leyes en contra del asesinato. Estas cosas, creo que como te digo, es un tema complejo y depende mucho de la realidad de las personas, pero al igual que el tema del aborto es súper complejo, porque no se puede hablar simplemente es que es una persona embarazada, entonces tiene que tener su hijo, o antes de que pase cierto tiempo tiene el derecho de abortar. O sea, hablar de un tema así es complicado, y más que nada yo creo que va ligado al tema de que la mujer debería ser la que sea capaz de tomar esa decisión, porque
en realidad sí es su cuerpo, sobre todo porque al menos en Ecuador culturalmente se ha convertido en normal que sucedan este tipo de cosas, al menos en poblaciones rurales, donde las propias amigos de los familiares, inclusive familiares, este, cometan violaciones hacia menores de edad y todo, y creo que son casos, no diría aislados, me parece que sí es una problemática importante, pero creo que debería haber cierta comprensión acerca de esa realidad en particular, porque creo que asimilarlo desde un plano mundial y decir todas tienen que tener ese derecho, creo que también es complicado, porque a ver, muchos de los grupos que defienden esta problemática, y quienes inclusive no defienden, argumentan que quizás vivimos en una sociedad patriarcal donde el poder y los privilegios siempre han venido ligados a la figura de género del hombre, que en cierta forma tiene mucho sentido, pero cuando entran también estos discursos, me parecen extremistas, donde plantean como enemigo a un género o a una persona, yo creo que no es coherente. Me parece que es incongruente plantearlo desde ese lado, porque básicamente quienes están a cargo de estos grupos, quienes son líderes feministas o como ellas se entiendan, es básicamente llegar a que las mujeres dicen lo que tienen que hacer a las mujeres, cómo tienen que llevar sus vidas. No creo que, para mí no me parece que es lo apropiado, porque existen otras realidades y otras problemáticas que también se deben tratar. Simplemente que el tema del aborto es un tema controversial, es lo que más se politiza, inclusive para los políticos en temas de aceptación, utilizan para generar un voto fácil, para generar un apoyo de un grupo fácil, aprovechándose del género, de su política en particular, de su plan de gobierno. Lo que plantea es una forma, digamos, fácil de conseguir votos por el tema tan controversial que es. Pero, por ejemplo, existen también críticas a este pensamiento, porque, por ejemplo, Giovanna Carril es abogada. Ella muchas veces plantea esto como al feminismo como un hipermachismo extremista. Entonces, por ejemplo, dice, otras mujeres nos imponen cuotas y pretenden imponer los estudios de ingeniería a las mujeres, nos guste o no. Comentaba, dice, aparte, las personas maltratadas que entran en urgencias en su mayoría son niños y personas de la tercera edad, y de ello no se habla jamás. Es decir, existen otras problemáticas que quizás no se han politizado. Sea la cuestión por la que no se haya politizado este tema de las críticas, pero también en el mismo feminismo existen más problemáticas, más problemas. Yo creo que el tema de la brecha salarial es uno de ellos, continúa siendo uno de ellos, las concesiones que se deben dar en cuestión de tiempos para la maternidad, los sueldos. Se debe entender que por lo general las mujeres son quienes se hacen cargo de los hijos cuando existen, cuando quedan viudas o no tienen... o no están casadas, no es un vínculo familiar tradicional. ¿Quiénes se quedan a cargo? Pues son por lo general las mujeres, y las mujeres deberían tener, no sé, otro tipo de beneficios. No es únicamente el tema de la decisión de sus cuerpos, lo cual es importante, creo que en algún momento se llegará a ser, pero es un discurso fácil de utilizado en decir, ¿saben qué? Yo voy a despenalizar el aborto. Inmediatamente los políticos generan una expectativa y una cantidad de votos cuando no es una decisión así de fácil de tomar. Esto ha surgido con el tema de las comunidades LGTBI, LGTBQ, más independientemente de cómo se categoricen o no se categoricen. Es algo de lo que se ha venido hablando en este tema, y van en su conjunto con estas problemáticas controversiales, porque sienten que son grupos que nunca han tenido la aceptación ni el apoyo ni la ayuda que básicamente que otros grupos sí han tenido. En cuanto a la población LGBTI y a la producción asistida y sexualidad estipulada en el artículo 193 y 196, es un tema delicado,
por el cual quiero ser muy claro y preciso. El género no está desconectado del sexo de la persona. Tú no eres hombre si solo piensas que eres hombre. Lo que me quiero referir es a los hombres que piensan que son mujeres y viceversa, lo cual es un problema psicológico, el cual se llamaba anteriormente disforia de género o desorden de identidad de género. La idea de que el sexo y el género es de alguna manera maleable es falso. Y no estoy negando tu humanidad o la humanidad de alguien si es una persona de transgénero, ¿no? Como Ben Shapiro lo dijo, es que tú no eres el sexo del cual clamas que lo eres un ser humano. Pero si se supone que debo pretender que las mujeres son hombres y que los hombres son mujeres, no voy a modificar la biología básica porque peligra tu sentido subjetivo de lo que crees que eres. Hagamos una analogía básica. Si una persona joven tiene 25 años y yo clamo que posee 80 años, ¿por qué no debería tener 80 años? ¿Por qué no podría identificarla como alguien que tiene o posee 80 años? ¿Cuál es el problema con que esa persona, teniendo 25 años, se puede identificar como alguien de 80 años? Está bien, es verdad. La edad es significante o significativamente menos importante que el género, pero no podemos mágicamente cambiar nuestro género, no podemos mágicamente cambiar tu sexo, no puedes mágicamente cambiar tu edad. No porque puedas cambiar las cosas legalmente significan que sean correctas biológicamente. Se podía hacer muchas cosas legalmente en el pasado que eran incorrectas biológicamente. Un ejemplo claro es que por muchos años en Estados Unidos se esterilizaba a las personas mentalmente enfermas. Ello no significa que no haya estado bien. O la legalidad de la reversión de la piel en la ciudad de Oklahoma por Oliver Wendell. La idea del movimiento transgénero como un movimiento de derechos humanos es que todos piensan que sus problemas se resolverán si yo pretendo aceptar el género que ellos claman que son. Eso no tiene mucho sentido. La tasa de suicidio de personas de transgénero en los Estados Unidos es del 40%, de acuerdo al estudio realizado en el 2016 en la escuela de Anderson UCLA. No existe ninguna diferencia estadística si las personas te reconocen como una persona transgénero o no, lo que sugestiona que existe una gran morbilidad entre transgenerismo y suicidios que no tiene que ver con cómo te trata la sociedad. Por lo que la idea de que el 36% de personas transgénero se suicidan por ser bulleadas es ridículo, no es verdad y nadie lo puede asegurar. No hay una estadística segura de ello. Hacer una recapitulación de lo que hemos venido conversando, que sin duda ha sido quizás temas bastante amplios. Creo que los hemos abordado en cierta forma, en algunos aspectos de forma general, en otros más profundos. Pero creo que si algo nos debemos llevar claro en el tema, al menos del veto presidencial al Código Orgánico de la Salud, es que primero informarse bien, porque es uno de los temas principales. Creo que muchas veces tergiversar las cosas a partir de lo que dicen los asambleístas, los noticieros y todo, creo que no es lo suficiente. Creo que parte de la responsabilidad ciudadana es informarse, particularmente cada uno. Más allá de conocimiento, es por un tema de apreciación de realmente por qué se realizan, por qué se toman estas decisiones. Desde mi punto de vista, el veto sí es un retroceso en los derechos. Es una irresponsabilidad, me parece que es lavarse las manos. Creo que no es ético del gobierno haber hecho lo que hizo desde mi punto de vista. Creo que habían otras opciones. Creo que si el afán era ir perfeccionando el código, me parece que una reforma parcial a ciertos artículos, la eliminación de ciertos artículos, un diálogo, me parece que hubiera sido algo más coherente. Abordamos el tema del aborto realmente por, más que nada, un tema de evitar la confusión con el artículo que mencionamos acerca de las emergencias obstétricas. El tema de la comunidad LGTBI o LGTBQ
como quieran llamarla, como sientan las personas que debe ser, eso es independiente. Se lo tomó más que nada por el tema de los discursos extremistas a los que nos referíamos, y más que nada quedar claro en que esta es una perspectiva, no podemos ser 100% objetivos, creo que cada uno, como lo mencioné, tiene su background particular y realmente no tenemos la verdad. Creo que es importante entenderlo y tratamos de abordarlo con argumentos, con precisión y con carácter. Muchas gracias, Carlitos, y gracias por sintonizarnos una vez más en Many News. Esperemos escuchen en el próximo episodio. Gracias. Hasta luego.